Después de haber leído, permítame hacer algunas observaciones a este pasaje de la vida de Jesús. El Señor desembarcó en Gadara y un hombre poseído por un demonio salió a su encuentro. La descripción de la escena es deprimente. El endemoniado vivía en los sepulcros, estaba fuera de todo control, atormentado de día y de noche por su cautividad y vivía autodestruyéndose, demente, fuera de sí, preso de su azote y siendo un problema para la sociedad. Realmente qué cuadro más desgarrador de la miseria humana lejos de Dios. Luego se genera un diálogo entre el Señor y este endemoniado. El Señor muestra su interés por ayudarle y liberarle de su tormento, y el endemoniado reconoce la autoridad espiritual de Jesús y le dice: Hijo del Dios Altísimo. Es interesante que este nombre, Dios Altísimo, era un nombre que es usado en el Antiguo Testamento para referirse al Dios de Israel. Seguidamente el endemoniado es liberado. Los demonios salen de ese cuerpo atormentado por el dolor y el sufrimiento y entran en aproximadamente 2000 cerdos que se precipitan al abismo. Dice la Biblia que los que cuidaban estos cerdos corrieron a las ciudades vecinas para dar noticia de lo que había acontecido. La gente de las ciudades vecinas vienen y se dan con la sorpresa que encuentran, como dice el versículo 15, al hombre que había estado endemoniado. Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. O como dice otra traducción, sano de la mente. ¡Qué cambio más maravilloso! El Señor había transformado la vida de este hombre, que vivía en los sepulcros, preso de su tormento, y ahora era un hombre normal, en su juicio cabal y sentado a sus pies. Lo que llama poderosamente la atención es que cuando la gente viene y encuentra a este hombre en su juicio cabal, en lugar de pedir al Señor que toque sus vidas y que sane a sus enfermos y que bendiga sus ciudades, se acercan a él y en el versículo 17 dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué hicieron esto? Posiblemente tenían temor de que hubiera mayores pérdidas y que así como los 2000 cerdos se habían precipitado al abismo, ocurriera cosas similares en su comunidad. Lo interesante es que aparentemente estaban más preocupados en las pérdidas materiales que en la recuperación de la vida de un ser humano. Pero el Señor accedió a su petición, volvió a entrar en la barca, dice el pasaje, y el endemoniado o el ex endemoniado se le acercó y le rogó para que le dejase ir con él. Sin embargo, Jesús no se lo permitió y le dijo, versículo 19, encontramos sus palabras: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Miremos las indicaciones puntuales que Jesús le da a este hombre que había sido o había estado posesionado por el demonio. En primer lugar, vete a tu casa, a los tuyos. El Señor le indica a quienes debía dar su testimonio, a la gente que estaba cerca de él, a su familia, a los que estaban alrededor de él. También el Señor le indica que debía contarles qué fue lo que ocurrió. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y el Señor también le indica a este hombre que cuando está compartiendo su testimonio, les cuente cómo fue que ocurrieron estas cosas. Dice al final, diles cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Con qué herramientas contaba este hombre para llegar a ser un testigo de Jesucristo? Podríamos pensar que realmente un hombre con ese trasfondo y con esa experiencia no estaba habilitado y capacitado para dar testimonio de Jesús y de Dios. Sin embargo, el pasaje termina con una muestra de obediencia. Dice que el ex endemoniado se fue y comenzó a publicar en Decápolis las cosas que Jesús había hecho con él. Decápolis era una región que estaba formada por 10 ciudades. Deca significa 10, polis, ciudades. 10 ciudades, de las cuales 9 estaban al este del Jordán y una estaba al oeste. Gadara, que es el lugar donde ocurre este episodio entre Jesús
y el endemoniado estaba al centro aproximadamente de esta región. El Señor, después de este episodio, continuó su recorrido predicando, enseñando y sanando a las personas. Primeramente fue a Nazaret, que está en la región de Galilea, el lugar donde él había crecido, y siguiendo la ruta del Evangelio de Marcos, encontramos que después fue a Genesaret, en el capítulo 6, versículo 53 de Marcos, y luego pasó a la región de Tiro y de Sidón, en el capítulo 7, versículo 24. Lo interesante es que en ese mismo capítulo 7, versículo 31, el Señor vuelve a pasar por la región de Decápolis. Y si leemos el capítulo 7, del versículo 31 en adelante, nos encontramos que la actitud de las personas que se volvieron a encontrar con Jesús había cambiado tremendamente. Versículo 32 dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. En la primera oportunidad que el Señor estuvo en Decápolis, le rogaron que por favor se fuera de sus contornos. Sin embargo, en esta oportunidad, vienen y le dicen: Señor, por favor, pon tus manos sobre nuestros enfermos. ¿Qué habría ocurrido? ¿Qué había permitido de que ocurriera un cambio tan importante entre las personas de esta región? Muy probablemente el testimonio del ex endemoniado había dado sus frutos. Y a través de su vida y contando las maravillas que Dios había hecho, había preparado el camino para que cuando Jesús regresara por esa región, la gente estuviera lista para escucharle y para pedir su bendición. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Cuál es la lección que deja para nuestras vidas? Tal vez, bajo nuestra mirada y bajo nuestra opinión, este hombre endemoniado no era la persona más ideal para ser un testigo de Jesucristo. Pero lo que quiere enseñarnos este pasaje de la palabra de Dios es que el requisito fundamental para ser un testigo poderoso de Jesús es haber tenido una experiencia personal con Él. Ese es el requisito único, pero el requisito también indispensable. No necesitamos tener capacitación, no necesitamos ser miembros de una congregación, no necesitamos haber asistido a un número determinado de cultos. Lo que sí necesitamos es haber tenido un encuentro personal con Jesús. Si nuestra vida ha sido transformada por su poder, nosotros estamos calificados para ser sus testigos. La tercera pregunta que guía nuestro estudio en esta oportunidad es: ¿cómo dar testimonio de Jesús? Realmente no existen fórmulas preelaboradas que tengamos que aprender para dar testimonio de Jesucristo. Es más, creemos que cuando Dios nos da la oportunidad y abre la puerta para compartir a otras personas de su amor, su Espíritu Santo nos asiste y pone las palabras precisas y correctas en nuestra mente y en nuestros labios para poder compartir con otros. Pero permítame darle algunas sugerencias que pueden ayudarle para cumplir con la tarea que el Señor nos ha encomendado de ser sus testigos. En primer lugar, utilice palabras sencillas de su vocabulario cotidiano. No tiene que buscar términos teológicos ni sofisticados. Simplemente cuente con sus propias palabras su experiencia personal con Jesús. Una segunda sugerencia es que divida su testimonio en 3 secciones, siguiendo un orden cronológico natural. La primera sección tiene que ver con la pregunta: ¿cómo era su vida antes de conocer a Jesús? ¿Cómo se sentía en ese tiempo? ¿Cómo era la relación con su familia, con sus vecinos, con la gente que está a su alrededor? La segunda sección tiene que ver con la pregunta: ¿cómo fue que conoció a Jesucristo como su Salvador personal? ¿En qué circunstancias lo hizo? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Quién le invitó? Y la tercera sección tiene que ver con la pregunta: ¿cómo es su vida hoy que tiene a Jesucristo en su corazón? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo son sus relaciones con la persona que está alrededor suyo? Podría decir: desde que recibí a Jesús, mi vida ha cambiado en la siguiente forma, y contar lo que Dios
está haciendo. Y para terminar, después de haber contestado estas 3 preguntas en estas 3 secciones, le sugiero que incluya un versículo que muestre la seguridad de su salvación. En el cuaderno que tiene en sus manos, usted puede ver algunos versículos que le sugerimos. Uno de ellos es el que está en Efesios, capítulo 2, versículos 4 y 5, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que me amó, estando muerto en mis pecados, me dio vida. Otro versículo que también encuentra en su cuaderno de estudio es el que está en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es por mí, sino que es un regalo de Dios. Y un tercer versículo que usted puede usar es el que encontramos en la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Una tercera sugerencia que quiero dejarle acerca de cómo dar su testimonio a otras personas es que escriba su testimonio. Léalo varias veces, hágale las correcciones pertinentes y afine las palabras que usó. Esto le va a orientar cuando alguien le pregunte sorpresivamente sobre lo que ha ocurrido en su vida. Cuando escribimos nuestro testimonio, esto nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestro tema sin desviarnos. No dé demasiados detalles acerca de cómo era su vida antes de recibir a Jesús. Más bien ponga el énfasis en lo que Dios está haciendo en su vida, en su familia, en este mismo momento. Y una cuarta sugerencia que quiero dejarle es que confíe completamente que usted es un poderoso testigo de Jesucristo. Dios ha obrado maravillosamente en su vida y Él puede usar su testimonio para tocar la vida de muchas personas que están alrededor de usted. ¿Recuerda cómo empezamos nuestro estudio en esta oportunidad? Leímos el versículo en el cual Jesús se dirigió a sus discípulos al despedirse y les dijo: me seréis testigos. Y quizás bajo la apreciación humana, este grupo de hombres limitados, humildes y sencillos no eran las personas más ideales para compartir el testimonio con otros. Pero Jesús no se equivocó. Una década después, desde Jerusalén hasta Roma, todas las ciudades habían sido tocadas por el poder transformador de Jesucristo. Cada nuevo creyente se convertía en un testigo poderoso de Jesús, y la buena nueva del Evangelio corría y los creyentes se multiplicaban. Hoy en día la situación es la misma. Nosotros también somos sus testigos porque hemos experimentado su amor y su perdón. Su testimonio es poderoso, es único, porque es suyo. Es la historia de cómo Dios ha obrado en su vida y Él quiere que usted la comparta con otros. Usted nunca sabe cuándo ni a quién, pero la mejor manera de estar listo es preparar su testimonio por adelantado. La Biblia nos enseña que debemos estar siempre preparados para responder a todo aquel que nos pida razón sobre la esperanza que tenemos, pero debemos hacerlo con humildad y respeto. Primera de Pedro 3:15. Antes de terminar con esta clase, déjeme hacerle 2 preguntas. Si Dios le da la oportunidad, ¿está listo o lista para compartir lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Con quién puede compartir las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida y en su familia en estos últimos días? Quiero animarle para que después de esta clase busque algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo o de estudios que no conoce a Jesús como su Salvador y le cuente las maravillas que Dios está haciendo en su vida hoy. Si su familia o sus amigos están lejos, escríbales una carta y a través de ella dígale lo maravilloso que es disfrutar del amor de Dios en nuestra vida. En un futuro cercano nos volveremos a encontrar y estudiaremos una nueva base para nuestro crecimiento en Cristo en esta serie Caminando con Jesús.
El hermano mayor que está con usted nos va a despedir con unas palabras de oración. Mientras tanto, déjeme decirle que confíe plenamente que Dios está con usted y Él quiere darle una vida abundante. Que el Señor le bendiga y nos volveremos a ver muy pronto.